El capitalismo no es solo una economía, es un modo de devorarlo todo, tanto a nosotros mismos como a los demás. No solo devora el ser de las personas, sino también su tiempo, su sueño, su familia y todo lo que nos rodea. Sin embargo, este también nos construye y nos moldea para que seamos unos seres alienados, que sean incapaces de cuestionar y generar un pensamiento crítico frente a lo que consumimos constantemente y frente a cómo se presenta este sistema común y corriente. Marx lo define en su obra El Capital como un sistema que nace chorreando sangre y lodo por todos sus poros. El capitalismo suele moverse desde la desigualdad, el privilegio, competitividad, sostenibilidad y autorrealización. Avanza desde esta misma lógica con el fin de generar conflicto en el proletariado para que no se señale al burgués. Y tarde o temprano termina concentrado en monopolios y centralización. Hoy en día atravesamos su fase neoliberal. Este funciona de manera que reduce el poder y control del Estado para entregárselo al mercado. Salud, educación, pensiones, servicios básicos y valores naturales se basan en la privatización y desregulación, eliminan reglas del poder y promueven la autosuficiencia individual, mientras rechaza cualquier idea de colectivismo y Estado benefactor. Se usa el Estado para crecer negocios, hacer ganar licitaciones, lavar dinero, entre otras. El neoliberalismo también utiliza métodos como el lenguaje, los medios de comunicación, las redes sociales y el miedo. El capitalismo, con sus ganas de crecer, no puede detenerse en un solo mercado y cuando uno se satura busca irse a otros territorios. Esto Marx y Lenin lo llamaron imperialismo, fase superior del capitalismo. Así la colonización y apertura comercial fueron condiciones necesarias para sostener el sistema. Básicamente, las políticas neoliberales con un discurso progresista de inclusión, de vender diversidad y derechos civiles mientras te siguen explotando. Privatizan y desregulan el mercado, destruyendo los derechos laborales, pero con lenguaje inclusivo. Básicamente es como una estrategia de marketing, el descontento social y fragmentar las luchas colectivas. Desplaza la lucha de clases y las marcas refuerzan el sistema. Un ejemplo de esto son los discursos que manejan como si eres pobre, emprende, llevándonos a la trampa del individualismo capitalista y haciendo que idealicemos y vivamos con la idea errónea de que algún día estaremos allá, cubriendo necesidades que realmente no son necesarias. Mientras celebramos que cada vez hay más pocas personas en el poder, los salarios siguen congelados. Este sistema no busca cambiar, solo que más gente se conforme con él. Bourdieu nos dice también que no se reduce solo al capital económico, sino también al capital cultural, social y simbólico. Y que esto suele afectar, ya sea de manera positiva o negativa, el cómo y de qué manera te relacionas con los demás, porque qué ventajas obtienes bajo estas lógicas. Esto me lleva a que no todos contamos con los diferentes tipos de capital, lo que convierte la pobreza en multidimensional. Pues ser pobre no es solo no tener plata, sino también abarca diferentes aspectos que afectan el bienestar de la gente, como el acceso a la educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. Mencionando también que es como sobrevivir constantemente a situaciones poco favorables, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. También se habla de un tecnofeudalismo como posible nueva etapa del capitalismo, donde las plataformas digitales no solo sostienen al sistema, sino que constantemente nos están adoctrinando. Amazon, Google, Meta, TikTok, entre otras aplicaciones, en el tecnofeudalismo el poder se oculta bajo la ilusión de gratitud.
Rusarín ha insistido en que el tecnofeudalismo no es un capitalismo más eficiente, sino un regreso de formas primitivas de concentración. A unos pocos controlan lo que estás consumiendo constantemente. El claro ejemplo de esto es el doom scrolling, que lo único que hace es reducir nuestros niveles de concentración y pensamiento. Bogotá es un ejemplo claro de estas dinámicas. La ciudad está dividida territorialmente entre el norte, que representa acumulación y privilegio, mientras el sur y las periferias cargan con la precariedad. El transporte, la vivienda y la educación son atravesados por la lógica del mercado, donde quien tiene más capital económico, cultural o simbólico accede a mejores condiciones de vida. Las formas de hablar, vestir o consumir se convierten en marcadores de estatus. Acá quiero hablar de algo importante, que es el aspiracionismo como ideología del capitalismo, donde existe un punto de partida y uno final, solo que el final ya viene estructurado. Lujos, poder, dinero, pertenecer, acumulación, consumismo excesivo, entre otros. Te venden el discurso de que si trabajas duro y manifiestas con fuerza, tú también puedes pasar de ese punto A ese punto B. Y el problema no es aspirar a una vida mejor. El problema radica en que esto solo nos desconecta de nuestra realidad, haciendo que deseemos algo que es muy difícil en un sistema donde hay tan pocas oportunidades para tantas personas. Esto viene siendo como la antítesis de la conciencia de clase, manteniéndonos ocupados en que todos queremos ser el próximo nuevo rico, olvidando el vivir dignamente en colectividad, a desconfiar y a aislarnos. Y justo ahí entra también el fetichismo de la mercancía, del que habla Marx, donde los objetos dejan de ser simples cosas y nos dan un verdadero valor en la sociedad, y encubre la explotación que los produce. Este fetichismo no se limita solo al consumo, sino que se expande de forma capital simbólico. Bourdieu, donde el prestigio, el reconocimiento o la pertenencia a ciertos círculos funcionan como mercancías intangibles. Byung-Chul Han, en la sociedad disciplinaria, plantea que ya no necesitamos a alguien que nos explote. Expone que el humano cree que es libre y que está lleno de una idealización alimentada por una superación, muchas veces poco real e idealizada. Esto genera fenómenos como la depresión, el burnout y el scrolling. En su libro Psicopolítica habla de que trabajamos para las necesidades del capital y que erróneamente las cumplimos pensando que son nuestras. Por ejemplo, el hecho de que no sepamos separar ser trabajador de ser empleado, ambos son conceptos completamente diferentes y mueven a las personas de maneras diferentes. Por esto mismo, muchos terminan haciendo lo que no los hace felices y solo terminan ahí porque da más ingresos o porque es lo mejor, entre muchas más excusas para no darle tanta importancia a lo que realmente necesita el ser, moviéndonos solo por lo que necesita el sistema. Se convierte en el cansancio etéreo, ese agotamiento que no lleva al reposo, sino a la repetición absurda. El cansancio etéreo te obliga a actuar aún sabiendo que nada cambia la inactividad, hacer por hacer y vivir como trámite. El capitalismo caníbal no solo consume recursos y trabajo, sino también a las personas y sus vínculos. Este se divide en endocanibalismo, exocanibalismo, canibalismo de supervivencia, canibalismo patológico y canibalismo de ritual. Se alimenta de la precariedad, convierte la vida en mercancía y devora lo común para sostener la riqueza de unos pocos. Es un sistema que se come a sí mismo y al mismo tiempo nos obliga a comernos entre nosotros para sobrevivir. Como advierte Diego Rusarín, es un sistema que no tiene freno interno. Se devora a sí mismo, a sus instituciones e incluso al planeta, porque su acumulación choca con los límites de lo real.
Como dice Nancy Fraser, es una serpiente que se come su propia cola, condenado a devorarse hasta desaparecer. Sabemos que las posibilidades de un postcapitalismo vendría siendo el socialismo, pero siendo realistas, esto es algo que bajo mi perspectiva es muy difícil, y más aún en este país, con un modelo mixto pseudocapitalista. Así que soy fiel creyente de que el próximo postcapitalismo es el cyberpunk. Y no hablo específicamente de la estética. En este futuro distópico, las corporaciones encontraron que la guerra daría mejores resultados comerciales, donde los intereses van por encima de todos y de todo. Este tiene dos pilares principales: el hiperconsumismo y el individualismo. De hecho, no estamos tan lejos de esta distopía. Me atrevo a decir que el pasado de nuestra historia real está repleto de momentos cyberpunk, como lo que pasó en 1928 en Colombia, la masacre de las bananeras. A manos de United Fruit Company, éramos un país con un gobierno tan cuestionable que solo podía sostenerse porque una potencia como Estados Unidos necesitaba un recurso de las tierras. Esto nos arrincona por completo a la deshumanización, más allá de la exclusión, y más como un abandono completo del ser. Al final, el capitalismo no es solo un sistema económico que manejamos y al que nos adaptamos. Es una máquina que devora todo lo que toca: las ciudades, los cuerpos, los vínculos, incluso la forma en que pensamos y nos repensamos. Nos vende progreso mientras produce desigualdad. Nos promete libertad mientras nos ata a la autoexplotación. Y ahora, nuestros datos y atención se han vuelto mercancía. Tal vez lo verdaderamente urgente no sea derribarlo de golpe, sino empezar a desenmascarar sus lógicas y dejarlas de aceptar como naturales. Un poco de esperanza en tiempos de desesperanza.